una vez más y buenas tardes, buenos días. Hola a todo el mundo. Y tenemos diapositivos. Y esta, eso es la clase 8. Vamos a hablar de 5 tipos de argumentación de la vacuidad. ¿Quieres hablar un poco? Porque necesitamos estas, estos razonamientos. ¿Por qué estamos viendo todos esos caminos hacia la vacuidad? ¿No es suficiente con uno? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es porque no vemos la vacuidad directamente y hay muchas personas que todavía no tenían esta experiencia y primero tenemos que, mm, tenemos que ver de manera intelectual que eso realmente funciona. Y cuando más estamos estudiando estas pruebas, vamos acercando a esta experiencia de la percepción de la vacuidad directamente. Eso funciona como una semilla. Sembramos una semilla cuando estamos estudiando estos conceptos. Necesitamos ayudar a la gente mejor. Y cuando empecé estudiar esta clase por la primera vez, pensé que las pruebas, tú estás leyendo y no tienen ningún sentido para ti y no sé qué pensar de eso. ¿Por qué necesito 5? Puede que voy a aprender uno y con eso es suficiente, pero luego para la gente. Y Geshe Michael dice que hay gente que tienen IQ espiritual muy alto, no solo IQ intelectual, pero también hay IQ espiritual y hay gente que lo tienen alto. Y es muy interesante que la descripción de esta gente es tal que cuando alguien te ataca, tú también atacas respondiendo. Y así las quieres aún más. Es muy extraño. Quiero pegarles si no me gusta, pero no lo merecen. Eso es bodhisattva, porque tenemos varias escuelas, estas pruebas en las distintas escuelas. Eso era dado por Lord Mai Buddha hace 2500 años y es omnisciente, sabe de todo y conoce todas las ideas incorrectas que tenemos sobre este tema y aun si no tienes estas ideas incorrectas, podéis ayudar a alguien que tiene estas ideas incorrectas. Pero el mundo es un lugar muy arriesgado y intentamos de minimizar los sufrimientos y necesitamos todos los conocimientos para ayudar a los demás. Y estos conocimientos que vais a recibir aquí es algo parecido. Yo soy piloto y soy un instructor también y también en los años 60 había un avión muy rápido y dentro de un año de aprendizaje como piloto necesitaba 6 meses para recibir, como para llegar a ser instructor y luego tú puedes enseñar a los demás. Y este avión era mecánico, no había ningunos ordenadores a esta época y todo lo que podía pasar tenía que pasar con la ayuda del piloto y ahora la mayoría del tiempo es un ordenador que está dirigiendo todo. Y antes era diferente. Tú tenías manual de uso, tenía que hacer 300 horas y después de eso podría llegar a ser un instructor y no es mucho. Y siempre intentaba
estudiar este manual tan gordo y intentas de estudiar este manual porque no tienes tiempo para hacer todos estos errores. Y me acuerdo que para mí siempre me gustaba volar ah, bajo y estaba volando en distintos lugares y solo estás usando tus ojos cuando estás volando y el reloj 360.000, 600 km/h en cañones. Y luego vas subiendo la velocidad hasta 700 km/h y es muy rápido, más rápido que cualquier coche. Y estás volando bastante bajo. Una vez tenía una llamada telefónica, pero eso era tiempo diferente. Y cañones tienen forma y es muy interesante de verlo porque estás volando muy bajo y puedes observarlo todo. Cuando estás volando muy alto no tienes esta experiencia. Y estos chicos a quien le gusta volar muy rápido, eso era muy divertido para ellos. Y me acuerdo una vez cuando yo era instructor y estaba volando y puedes volar prácticamente nada entre el punto de despegue y cuando estás volando muy bajo de la tierra, no había nada, solo el desierto. Y y tenía un alumno, estuvimos volando bastante bajo y había, había un lugar donde necesitaba ir bastante rápido. Y me acuerdo, mi alumno estaba muy atento y de repente estuvimos muy bajos encima de la tierra y yo podía ver, y yo estaba observando mi estudiante y estaba sorprendido que incluso el teléfono estaba recibiendo señales y estuvimos bajando todavía más y de repente era sobre miles encima de la tierra. He visto volar algo al lado y no esperaba eso porque yo era un novicio y cuando hemos aterrizado yo vi a una torre y habían cables y no podías tocar los cables y tú ves estas torres pero no ves los cables. Casi nos hemos, casi lo hemos tocado, era demasiado bajo, podía tener un accidente. Y cuando vi la mapa, me sorprendí que hay algo ahí. Y estás bajando bastante bajo, estás viendo la mapa y tú ves los, los puntos chiquititos en la mapa. La mapa es muy complicada y todo muy chiquitito. Y estaba leyendo el manual, me acordé que he leído en el manual y había un aviso, no tienes que volar muy bajo.
es peligroso, pero era solo unas pocas frases, porque de esta manera hay mucha gente que cree en problemas, un manual muy gordo, pero dentro de este manual solo unas cuantas frases avisándote que no tienes que volar demasiado bajo. ¿Te imaginas cuánta gente ahora se van a asustar de volar? Bueno, eso era hace 35 años. Ahora eso ya no sucede. Ahora la aviación es bastante, no tiene peligro ninguno. A esta época, sí, ahora puedo dormir mientras estoy volando y no preocuparme. Y eso lo han desarrollado en los años 90 porque tenían muchos problemas debido a los vuelos más bajos. Y han desarrollado un programa del ordenador y tú no tienes que mirar la mapa y en qué velocidad estás volando y buscar este punto chiquitito donde no puedes volar, no puedes bajar tan bajo, si no vas a morir. Ellos han desarrollado este programa en el ordenador y es muy fácil. Uno de las innovaciones más grandes en la aviación era eso. Pero ¿por qué? Porque estáis estudiando todo eso y no conocéis que estas cosas que estamos estudiando pueden salvar la vida a alguien. Hay gente que tiene muchas ideas erróneas y nunca sabes qué prueba puede ayudarte a salvar la vida de alguien. ¿Qué prueba vas a tener que usar para no tener este choque con la torre? Y con eso podemos empezar nuestra clase. Vamos a cerrar los ojos y piensa en tu vida, de tus problemas que tienes ahora, tus deseos, dónde quieres ir, dónde quieres llegar. Piensa a los demás, a otras personas, puede que tengan las mismas problemas. N- Decide que vas a ayudar de alguna manera a estas personas, aun si ahora no sabes cómo, pero intenta pensar en este deseo de ayudar a todos y decide que eso va a ser tu pago por estas clases. Por eso no vas a gastar tus semillas buenas y vas a plantar semillas aún mejores con este deseo. Piensa de hecho que cambiando tu comportamiento y comprendiendo qué tienes que hacer, puedes cambiar esta realidad por completo en algo que la gente antigua nombraba como paraíso, porque eres vacío por tu propia naturaleza, porque hay camino que funciona y hay gente, hay personas que lo han hecho y que están en este camino y han recibido las realizaciones y eso realmente funciona. Ahora puedes abrir los ojos, abrir los ojos, Bill repite en ruso. Desde el amor a los demás y a ti mismo, quieres estudiar las pruebas de la vacuidad porque eso puede salvar tu vida.
Puede ser que dos maridos en la cocina puede salvar tu vida. O historia del bolígrafo. O puede este mago con sus hechizos mágicos, su polvo mágico. Puede que eso era un narcótico. Queremos ir a India, a esta región. Geshe Michael dice que estos magos todavía existen en las montañas, donde gente no tiene nada y no tienen nada que hacer y tienen diversiones muy sencillas, como estos magos. Puede que podemos encontrar a estos magos con su polvo mágico. Me gustaría verlos. Bueno, tenemos clase que no va a ser muy largo porque ya estáis cansados y también los traductores hemos prometido hablar más lentamente. Sí, dame un señal si hablo demasiado rápido. Vale. Bueno, vamos a ir al grano. Las pruebas de la vacuidad. En este curso no estamos estudiando todas las pruebas en la profundidad, pero está bien de conocerlas. Y hay un libro y honestamente es en mi lista. Yo lo tengo en mi lista de cosas a hacer urgentemente. Puede que lo habéis leído en inglés, meditación, emptiness meditation, o meditación sobre la vacuidad. Y ahí cuenta muy en detalle. Necesitamos más libros para comprenderlo, pero hay cinco pruebas de la vacuidad. Y si eres nuevo en estas enseñanzas, relájate y escucha. Vuestra mente es como funciona cuando está abierto. Y vais a plantar las semillas y en el futuro vas a comprender por qué lo necesitas. Bueno, ¿cuáles son estas pruebas de la vacuidad? Vamos a empezar. ¿Quieres empezar con eso? Los nombres son bastante complicados de estas pruebas. Y, y si decimos que es fácil para cosas que son complicadas, vale. Nosotros podemos hacerlo fácilmente porque estas ideas, lo que estamos estudiando es bastante fácil. Entonces, primera prueba de la vacuidad en tibetano Chik Tu Drel, la vacuidad de uno o de muchos. Sí, tenemos diapositivo. Bien. Entonces, uno o muchos. Y siempre es bueno pensar que mis orejas hay dos y mi nariz hay uno. Una cosa y muchas cosas, a la excepción que la nariz es una cosa o dos cosas. ¿Es correcto? ¿Qué es lo que tenemos ahí? No es tan sencillo como parece. Es una cosa. Cuando mi mente está poniendo algunas etiquetas, pero en realidad estamos viendo partes. ¿Tenéis algunas ideas? Es la prueba, esta prueba lo vamos a ver más en detalle al final de nuestra clase, pero todo
En nuestra, en nuestro universo o tenemos uno o tenemos muchas cosas y todo es vacío. Si pensamos en una cosa, podemos decir, hay una cosa o hay varias cosas, por ejemplo, 5 dedos o dos oídos, 2 brazos, etcétera, etcétera. Y es la primera prueba que se llama Chick-Dudrell, la vacuidad de uno o de muchos. Y eso era bastante fácil a comprender. ¿Y quieres hablar más de esto? Vamos a nombrar primero todos 5. El segundo, el razonamiento que se llama Dorje Segma, un trozo de diamante. ¿Qué significa eso? Un trozo. Eso significa una pequeña parte de diamante. Y diamante, cuando lo partimos en trozos, es un material muy fuerte, muy duro, pero es bastante fácil de romperlo en varios trozos. Geshe-la una vez intentaba de romper un diamante y no podía, pero algunas veces se rompen. Hay que encontrar un punto para romperlo. Entonces, el trozo del diamante, Dorje Segma. A mí me gusta esta prueba. No sé, podemos hablar más en detalle en la siguiente clase, pero podemos hablar hoy. Aquí es muy interesante porque en esta prueba dicen que las cosas no salen, no existen por sí mismas, que hay escuelas en la India antigua, las escuelas filosóficas. Podemos buscar la gente que incluso ahora pueden decir que las cosas existen por su propia naturaleza, porque por algún modo, por ejemplo, si cogemos un pulpo, pulpo existía antes que la cosa proviene de alguna manera, existía ya cuando apareció el planeta. Y la escuela principal de yoga dice que la cosa proviene de sí misma y la negación de cosas que existen y que no existen es algo, es decir, espero que no voy a necesitar eso en el futuro. Las cosas que existen realmente, ellos dicen que existen ya. Si, por ejemplo, el pulpo proviene de sí mismo o las cosas provienen de no sé dónde o de nada. ¿Quieres seguir? La primera posibilidad es que las cosas existen por sí mismo. Y segundo, que provienen de algo más. Es fácil. Es un pulpo, pero no proviene del pulpo. Y la tercera posibilidad es que las cosas provienen de ambos, de sí mismo y de algo más. Y es, es algo como que existe como una cosa. Había una escuela que decía que las cosas provienen de nada, que no tienen razones para existir.
Bueno, yo no he hecho eso, por eso me he perdido un poco. Puede ser que vais a perderos, pero cuando vais a leer son parecidos, hay partes que son parecidos. Podéis perderos, pero hay cuatro posibilidades, ¿correcto? Pero en la partícula de diamante puedes ver algo parecido. Dicen que el color del arco de iris o color de un pájaro proviene de nada. O, por ejemplo, algo agudo proviene de nada. O quién hace círculo. No hay nada, no hay ninguna razón para eso. Y aquí decimos que las cosas no provienen de sí mismas, no provienen de otra cosa tampoco y no provienen de ambas cosas, de sí mismas y de algo más. Y tampoco provienen de nada, de ninguna de estas ideas. ¿Y por qué? Porque las cosas autoexistentes no provienen de eso. Eso es la idea principal de todas estas pruebas. Yo me he perdido un poco. Quiero volver cuando estuvimos hablando, quiero volver al punto donde estuvimos hablando de distintas escuelas. Por favor, si puedes volver a este diapositivo. Sí, claro. Bueno, primero, la vacuidad de uno o de muchos. Segundo, es razonamiento del trozo de diamante y la negación de que las cosas que sí existen o que no existen pueden surgir. La negación de que las cosas pueden surgir a través de cualquiera de las cuatro posibilidades. Y quinto, el razonamiento de la interdependencia. Ya hemos hablado de la negación de las cosas que pueden surgir. Si se me olvidó, vamos a volver a eso. Es el tercera escuela de que estuvimos hablando. Y si vamos a hablar de cosas que existen o no existen o pueden surgir, dicen que las cosas no provienen de nada. Y también dicen que las cosas no provienen de algo más, ¿ok? Y las cosas no surgen de nada, no surgen de algo. Y es fácil de ver si hablamos de un pulpo, es muy fácil de ver que este pulpo no surge de nada, no es algo espontáneo que aparece, un ser que aparece así. Y si nos preguntamos si proviene de algo más, la semilla podría convertirse en un pulpo y dicen que no, tampoco es imposible. Eh, Es imposible que la semilla se transforma en un pulpo, porque un pulpo es diferente de la semilla. Y si tenemos un pulpo y una semilla, y hay tiempo entre estas dos cosas, semilla, 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 y el pulpo tiene otra cosa. ¿Cuándo eso se transforma
en un pulpo. ¿En qué momento esta semilla se transforma en un pulpo? Y tienen una explicación muy bonita cómo tiene que ser. Es como en el mismo momento la semilla se transforma en un pulpo. Hay distintos niveles y no vas a entender este momento cuando la semilla se transforma en el pulpo. Y dicen que estas dos pruebas no son correctas, que las cosas provienen de algo y que las cosas provienen de sí mismas. ¿Por qué? Porque eso no existe por sí mismo. Cualquier prueba tiene sentido si estás pensando, si, si te acuerdas que no hay autoexistencia. Y es posible que tenéis que pensar de eso más tiempo y cuando te vas a acostumbrar a esta idea, eso va a tener sentido para ti. Cuando me estaba preparando para esta lección, tenía una idea que puede que necesito algo especial para preparar todos estos distintas posibilidades, porque ahora tenemos muchos libros traducidos por Geshe Michael y podemos comparar distinta información de estos libros, porque, por ejemplo, cuando yo hablaba sobre este tema, que tenía una idea, cuando estaba leyendo este libro sobre la meditación de vacuidad, y eso parece al cuarta prueba de la vacuidad o cuatro posibilidades, que las cosas no pueden surgir de una de las cuatro posibilidades. Y necesitaba tiempo. Cuarta prueba parecida con la tercera y con la segunda también. Sí. El cuarto es la negación de que las cosas pueden surgir a través de cualquiera de las cuatro posibilidades. Y aquí a veces hay una diferencia, existir o surgir, aparecer, existencia, que como si ya existe. Y no decimos que los pulpos no existen, pero decimos que no pueden surgir de la semilla. Si vas a mirar, ¿tenemos que hablar más de estas cuatro o está bien? Yo creo que es suficiente. Para la clase de hoy no tenemos que ir en la profundidad con estas pruebas y hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar, pero es me gusta hablar de eso. Y lo último, yo no creo que estemos hablando de la quinta posibilidad, es el razonamiento de la interdependencia. Y la interdependencia es algo, es un término muy antiguo de la existencia dependiente y ya no están usando más. Ahora solo decimos dependencia porque se entiende mejor y pienso que necesito de explicar porque no hablamos de interdependencia, porque en la palabra interdependencia es algo 50 por 50. La escuela inferior del camino medio. Y en esta escuela yo pienso que hay algo. Yo todavía pienso que marido que me grita, hay algo ahí. Hay algo, alguna forma y sonido y color y estoy interpretando estas cosas y pongo la etiqueta en eso. Hay algo y yo percibo eso. Y de esta manera puedo decir que eso existe. Y esta interdependencia
Es como alguna gente no entiende que hay algo de ahí, que yo estoy creando algo de mis semillas y él está creando. Parece que hay un ser que existe por su propia naturaleza y también está creando el mundo, pero yo tengo completa responsabilidad de lo que estoy creando. Por eso hemos cambiado palabra interdependencia por dependencia. Y en este momento lo comprendí por la primera vez este concepto. Y eso se llama congelación, rey de la razón. Se me olvidó nombrarlo en tibetano. Dorje Sekma, la negación de que las cosas que sí existen o que no existen pueden surgir. Yume Kiegok, la negación de que las cosas pueden surgir a través de cualquiera de las cuatro posibilidades. Mushik Kiegok, el razonamiento de la interdependencia. Tendrel Kirikpa o Rikpa Gyelpo. Eso es el rey de la argumentación. ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres hablar de distintos tipos de la apariencia? Vale, en la escuela inferior, marido en la cocina que te grita. ¿Qué versión tienen ellos de dependencia? El marido en la cocina es marido que no proviene de semillas, de razones. Este marido tenía un día malo en su trabajo, tiene hambre, puede ser que se siente mal. Hay algunas razones que creen este marido enfadado. Es la escuela inferior. Escuela mediana, pero más baja que... Y el siguiente nivel, marido que te grita, que, que proviene de las partes, es el marido que le gustan los niños. La noche pasada me llevó al restaurante, pero ahora mismo me grita. De estas cuatro partes, solo una funciona. Una cosa es mala, pero las demás son buenas. En la escuela superior creemos que el marido que sale de mi proyección sobre algo es la, es la filosofía de vida más alta. En la escuela inferior, todo lo que puedes pensar que el marido, este marido existe por alguna razón y todo lo que podemos hacer con eso, dicen que este marido tiene hambre, está cansado, entonces voy a esperar que no puedo hacer nada, tengo que esperar que eso cambie. La escuela mediana piensa que todo depende de las partes. Bueno, hay algo bueno y algo malo. En este marido no podemos cambiar estas partes, solo podemos cambiar los nombres. Y la escuela superior piensa que eso sale de mí. Y aquí tú puedes controlar todo. Y eso significa que si yo sembro las semillas, yo voy a tener resultado. Si yo grito
a alguien, otra persona también me va a gritar. Y eso es la dependencia de las cosas. Y es única cosa que te va a llegar a ser Buda o un ser iluminado, un ángel. Esas son tres versiones diferentes de la proveniencia de dependencia. Y la escuela inferior todavía cree en karma. Y si estabas creyendo en la escuela inferior, tienes nivel bastante alto de ética, pero la escuela superior es la única que habla de la posibilidad de la iluminación completa. ¿Y por qué la gente van avanzando de la escuela inferior a la escuela superior? Porque están viendo que no son perfectas, no tienen respuestas a estas preguntas. Si eres alguien lógico, entonces la escuela inferior te va a enseñar la ética, pero eso no va a funcionar si las cosas no son vacías. La razón por que no están aceptando la vacuidad es que no pueden comprender ah, por qué tienes que ser ético, cómo realmente funciona el karma. Bueno, vamos a seguir con el razonamiento. Por favor, si no entiendes algo o estás confundido, eso a veces ocurre, pero es complicado de entender estas cosas si vas a escucharlo otra y otra vez y va a llegar un momento cuando lo vas a entender. Ahora mismo estamos hablando de estos conceptos y vamos a ver el razonamiento llamado vacuidad de uno o muchos. ¿Por qué no estamos viendo otras pruebas? Porque cada uno de ellos es un tema complicado y muy grande. Estamos explicando algunos de ellos y realmente son todos geniales, pero una de estos temas, razones de vacuidad de uno o muchos, es muy interesante. Vais a pensar de eso mucho esta noche, le prometo. Vamos a ver tres conocimientos. No existen, no existen realmente porque no perciben como una cosa y no existen realmente como muchas cosas. Son como un reflejo de una imagen en el espejo. En cualquier argumentación hay varias partes. Primero es una cosa, mm, la razón y lo último, podemos dar un ejemplo. Y la cosa es tres tipos de conocimientos. Y es lo que estamos intentando de comprender. Tres conocimientos. ¿Qué es lo contrario? Puede ser teléfono o una taza, árbol, un sol, la luna. Estos tres conocimientos el, no es de lo que hablamos, pero queremos saber de qué están hablando cuando están hablando de tres conocimientos, porque habían tres divisiones de estos tres conocimientos. Uno de ellos es 8 calidades, tres joyas, sangha. Bueno, son otras cosas. Aquí hablamos del conocimiento básico, es la percepción
de la ausencia de naturaleza propia. Estas tres conocimientos son tres distintos tipos de realizaciones muy altas. Primero, el tópico no es importante. Estamos hablando de tres conocimientos. Primero es la percepción de la ausencia de la naturaleza propia. Segundo, son conocimientos básicos, la percepción de la vacuidad. Y tercero es omnisciencia, el estado mental de un ser iluminado. Y estamos hablando de estas tres cosas. ¿Qué estamos haciendo después? Decimos que la segunda parte de esta afirmación no existe. Quiere decir que la percepción directa de la vacuidad no existe, camino de Bodhisattva no existe, omnisciencia no existe. Olvídate de todo eso. Imagínate que estamos hablando del teléfono. Vamos a hablar del teléfono. Eso no existe. Realmente no existe. ¿Por qué no existe? Ellos dicen porque todo está en tres conocimientos. Ah, vale, porque hay muchos, no existen. Las cosas que autoexistentes no existen ni como uno ni como muchos. Y eso significa que nada existe por su propia naturaleza. Nada existe por su propia naturaleza. Por eso decimos, flores rojos, lámpara amarilla, no existen por su propia naturaleza. No existen. Es la respuesta a la cuestión si piensas que existen como uno o muchos. De manera engañosa decimos que no existen. ¿Qué queremos decir en la realidad cuando decimos realmente? ¿Es verdad? Cuando decimos que realmente no existen, sí es verdad, porque eso significa por de su propio lado. Eso depende de mi proyección. Y luego estamos hablando de tres conocimientos. mm, no existen ni como una cosa ni como muchas. No existen en la realidad. Eso significa que las cosas autoexistentes no existen ni como uno ni como muchos de una manera autoexistente. Y hay un ejemplo, porque ellos como cosas en el espejo. Es un ejemplo muy importante que explica por qué estamos haciendo estos errores una y otra vez. Es verdad que estamos viendo las cosas como reflejo en un espejo y no tienen su propia naturaleza, no son reales, son un reflejo. Un ser humano que sabe como área, por ejemplo, que las cosas que está percibiendo como reales no lo son, son resultado de sus proyecciones, de sus semillas que provienen de sus propias semillas. Ellos ven espejo y saben que esta imagen no es real. Y si a mí no me gusta si no me gustan mis pendientes, yo no intento de cambiarlos en el espejo, yo las quito. Pero los niños o perros que no conocen, no saben.
Hay perros muy inteligentes que saben que es espejo. Yo vi ayer, han puesto un espejo en el bosque y había un oso que estaba andando cerca de este espejo. Entonces él ve otro oso en el espejo y se asustó y empezado a dar con su patita al espejo porque pensaba que eso existe realmente. Eso era muy divertido, muy interesante. Y este oso se asustó y se ha ido. Perdona que no hemos visto, que nos piden hablar más lentamente. Estuvimos muy es- inspirados. Y la persona normal piensa que la imagen en el espejo es real. Así que la prueba es fácil. Puedes ver cualquier cosa. Eso puede ser una o muchas, porque aun si coges algo, si coges alguna cosa, tiene sus partes. Y si tiene sus partes, son muchas cosas, pero no importa si es una cosa o muchas, no existe realmente. Realmente es una palabra clave para autoexistencia. Cuando decimos Dharma. Cuando hablamos con la gente de Dharma, decimos, la cena de hoy era realmente buena. Y cuando decimos realmente, parece que eso proviene de la cena en sí. Bueno, hemos dicho que esta lección va a ser muy fácil, 1 hora y media. Ahora vamos a hablar más lentamente. En el curso ACI 2, la idea principal es ver varias pruebas de la vacuidad, porque hay más de 5, hay miles, y el bolígrafo, la historia del bolígrafo, es como la prueba de la vacuidad o dos maridos en la cocina, porque podemos relacionarlo con nuestra propia experiencia. Vuestra lógica dice que es verdad, y eso es la prueba de la vacuidad. ¿Y por qué estamos pensando en eso? Porque podemos recibir dinero, reparar casa o coche, obtener una pareja de mis sueños. Tu mente, tú puedes tener cualquier cosa, puedes tener mente equilibrado y tener cualquier cosa. Todo eso tiene sentido, puedes cambiar todo, de tal manera que aún no puedes imaginar. Son cosas radicales. Estuvimos escuchando Geshe Michael con Adam en el proyecto Torre de Suanzan. Es un proyecto de traductores y estuvimos hablando de las calidades y características. Y para mí era objeto, es algo seco para mí, lógica budista o la percepción nítida. Y esta clase me ha dado muchas realizaciones. Me he dado cuenta, wow, me acuerdo que tenía esta realización cuando estaba dando clases a la gente, cómo encontrar tu pareja ideal. ¿Cuál es la diferencia entre mi percepción de la pareja y el- la persona real que puedo tocar? Si tú entiendes estas ideas de la vacuidad, tú puedes crear
todo, realmente todo lo que quieres porque lo entiendes. Y voy a dar un ejemplo. Estamos hablando que no son cosas teóricas. Mira, tengo una mujer maravillosa, mejor que podría imaginar. Y voy más lento, más lento. Uno de nuestros alumnos, ¿puedo, puedo contar esta historia? Yo creo que ya hemos hablado de esto. Bueno, eso no va a tomar mucho tiempo. Yo he visto un milagro. Estaba viendo a los alumnos y conozco uno que se curó del cáncer del cuarto nivel y es increíble. Él se liberó del cáncer y es eso lo que quiero decir cuando os digo que las semillas pueden cambiar tu mundo. No es ninguna magia, no es ninguna tontería como pensamiento positivo. Es una ciencia, es la naturaleza de tu realidad. Es muy potente y puede ser algo muy importante. Y podéis quedar con nosotros. Solo tenéis que hacer lo que estáis haciendo, estudiar estos cursos, por favor, haced todas las tareas y todos exámenes, todas meditaciones y vuestra mente se va a cambiar de tal manera que no podéis ni imaginar. Y vais a poder hacer las cosas que antes no pensaba de hacerlo. No podías imaginar que eres capaz de hacerlo. Y vamos a hacer una dedicación y terminar la clase. Y otra vez los traductores nos van a querer. Estamos ayudando a nuestros traductores a eliminar aflicciones mentales. Chicos, yo sé lo que sentís porque yo también estoy traduciendo. Vamos a mejorarnos. Estamos muy entusiasmados. Y yo cuando estoy hablando con mi hijo, siempre estamos hablando más rápido y más rápido y más rápido. Y llega un momento cuando yo no entiendo de qué está hablando. Y también tenemos clase mañana. Sí, mañana vamos a empezar más tarde. ¿A qué hora empezamos mañana? ¿A las 8? ¿A las 10? A las 5 de la hora de Europa. A las 10 de nuestra hora y a las 5 de la hora de Europa. Ahora cierra los ojos y piensa en todas las clases que ya has hecho, sobre todo en este, e intenta de pensar en las pruebas de la vacuidad. Alguno de vosotros estaba estudiando y otros traduciendo y otros ayudando de organizar estas clases. Y piensa en el hecho que quieres ayudar a todos seres vivos usando estos conocimientos. Puede ser que ahora mismo no sabes cómo, pero eso no importa porque 95% del poder de la semilla sale de tu motivación. Así que tienes que dedicar, tienes que pensar en eso y dedicar todo eso para llegar a ser feliz y llegar a ser un ejemplo para todos los seres vivos, para que también lleguen a ser felices, igual que tú mismo.
Decide que vas a usar estos conocimientos en tu vida y vas a transformarte en un ejemplo para los demás y vas a enseñar a los demás. Y ahora podéis abrir los ojos y nos vemos mañana a las 5 de la hora europea. Vamos a ver muchas cosas interesantes.